En este video estaremos subrayando las respuestas del artículo de este fin de semana. El tema es ¿cómo prepararse para el bautismo? Texto temático, Hechos 8:36. ¿Qué impide que me bautice? En este video, en este análisis, nos daremos cuenta, el artículo nos lo confirma, que uno debe tener, dice, la motivación correcta. Y es que uno se debe bautizar por Jehová, por quedar bien, por amor a Jehová. Vimos la semana anterior que algunos se han bautizado por complacer a hombres, al que les da estudio, o a otras personas, y esto no es lo correcto. Eventualmente salen las cosas mal cuando no se hacen con la motivación correcta. Aparte de la motivación, aquí menciona que hay que poner manos a la obra. En este artículo vamos a ver más en detalle el ejemplo del hombre etíope y cómo su ejemplo nos anima a ser personas que pasan a la acción. Párrafos 1 y 2 pregunta: ¿por qué no debería desanimarse si no está listo para bautizarse? La respuesta es que podemos seguir progresando. No es el fin del asunto. Si a lo mejor hay algo pendiente en nuestra vida, o tal vez nos hicieron las preguntas y nos dijeron que vamos a esperar a la siguiente asamblea, no es el fin del mundo. Aún podemos seguir progresando, arreglando lo que hace falta. Entonces es importante verlo de esa forma. Vamos a ver ahora el subtema: ¿qué impide que me bautice? Párrafo 3. ¿Qué le dijo un funcionario etíope a Felipe y qué pregunta surge? Respuesta: él le preguntó: mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Pasamos al párrafo 4. ¿Cómo demostró el etíope que quería seguir aprendiendo? Recordemos el contexto. Este hombre etíope no era alguien que por emoción quiso bautizarse, por una emoción del momento, como pasa en muchas religiones, o que lo obligaron a bautizarse. En realidad, él era un adorador del Dios verdadero y por eso había ido a Jerusalén. Dice el relato que él iba leyendo las escrituras, el rollo de Isaías, donde habla de la profecía del Mesías. Así que ya tenía cierto conocimiento. ¿Qué más podemos ver? También que él iba ahí a este viaje, se encontró a Felipe, y la cosa era que él no entendía lo que estaba leyendo en esta profecía del Mesías. Para él era algo que lo estaba leyendo, pero no lograba entender de quién estaba hablando, a quién se estaba refiriendo. Y esto es significativo también. Entonces, él quería saber más. Y esa es la respuesta de esta pregunta. Estaba leyendo al profeta Isaías, información profunda. No se conformó con lo básico, sino que siguió, por así decirlo, con la actitud correcta, deseoso de aprender más. Y por eso dijo: ¿cómo podría entenderlo si no hay quien me explique? Párrafo 5. ¿Qué hizo el etíope con lo que aprendió? Bueno, él, a pesar de que era un hombre muy ocupado, sacó tiempo para adorar a Jehová. No se conformó con aprender lo básico. No se conformó con ser un oidor. Muchas personas les gusta oír lo que dice la Biblia, pero hasta ahí lo dejan. Él estuvo dispuesto a viajar desde Etiopía al templo de Jerusalén, lo cual debió haber sido un viaje muy largo, costoso y tal vez incómodo bajo el sol tanto tiempo, pero él estuvo dispuesto a hacer estos esfuerzos. Párrafos 6 y 7. ¿Qué hizo el etíope para que su amor por Jehová creciera? Respuesta: él pudo haberse quedado como estaba y seguir siendo un prosélito judío respetado, pero en vez de eso,
valoró el rescate de nuestro Señor Jesucristo y estuvo dispuesto a bautizarse, a convertirse en un cristiano, en un seguidor del Cristo, de la recién formada congregación. Y bueno, Felipe se dio cuenta de que estaba listo. ¿Por qué? Porque en primer lugar el Espíritu Santo lo había guiado a este etíope y se dio cuenta de que ya tenía un conocimiento y solo eran un par de detalles lo que le faltaba entender. Y por eso la pregunta, ¿qué impide que me bautice? Vamos al subtema. Siga aprendiendo. Párrafo 8. Según Juan 17:3, ¿qué debe hacer? Bueno, esto nuevamente aplica a los que desean bautizarse y también a los que ya nos hemos bautizado. Y esto específicamente es seguir conociendo, seguir aprendiendo del único Dios verdadero, pero no únicamente de Él, sino también de su Hijo Jesucristo. Porque así lo dice el texto. En este contexto está en un verbo continuo, no en un presente absoluto que ya se completó, sino la acción es continua, es progresiva. Entonces está hablando de que es un proceso que nunca terminará. Podemos decir que incluso en el nuevo mundo seguiremos aprendiendo de Jehová. Y el hacerlo redunda en que nos acerquemos más a Él. Párrafo 9. ¿Qué tenemos que hacer después de aprender las enseñanzas básicas de la Biblia? Respuesta. Y aquí nos vamos a basar en Hebreos 5:12 y 6:1. Y ahí el apóstol Pablo comparó que cuando uno está empezando, cuando uno es nuevecito, está, por así decirlo, con las cosas elementales, ¿sí? Las enseñanzas básicas, que son como la leche materna que alimenta a un bebé. Evidentemente no le vamos a dar a un bebé, por así decirlo, comida súper sólida, una pieza de carne, por ejemplo, un filete, por ejemplo, no. Es nada más al principio lo blando, en este caso lo básico, la leche. Sin embargo, ¿qué pensaríamos de alguien que ya es un adulto y sigue alimentándose con leche y que no digiere alimento sólido? O está enfermo o tiene un serio problema mental, podríamos decir, padece de alguna discapacidad, pero ese ya es otro tema. Pero en sentido espiritual podría ocurrir algo parecido, como cuando alguien se estanca en sentido espiritual y no se esfuerza por seguir aprendiendo, por seguir conociendo más de Jehová. En este tema aplicaría con alguien que no va más allá de las enseñanzas básicas, que no pasa a las verdades profundas de la palabra de Dios. Y aquí dice que esto requiere esfuerzo. Párrafo 10. ¿Por qué para algunos estudiar es un reto? Respuesta. Algunos ni siquiera fueron a la escuela, como menciona el párrafo. A otros a lo mejor no les gusta estudiar. Lo ven aburrido, tedioso. A quienes es más fácil, aprenden de maneras diferentes, viendo videos, por ejemplo. Hay otros que aprenden nada más escuchando y hay quienes aprenden únicamente leyendo. Cada quien aprende de una forma distinta. Lo importante es no dejar de aprender. Vamos ahora al 11. ¿Por qué es Jehová el gran instructor? Respuesta. Él enseña con paciencia, amabilidad, comprensión y siempre se fija en las cosas buenas de sus estudiantes. Él nunca nos pide más de lo que podemos hacer. Él diseñó nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y nos hizo con el deseo natural de aprender y quiere que sigamos haciéndolo para siempre. Ahora uno podría pensar, bueno, esto suena muy bien, pero entonces, ¿por qué las personas allá afuera no desean estudiar sobre Jehová? Porque este sistema está diseñado para programar al mundo en general para que no aprenda
del Creador. Este sistema está programando a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos en general, para que su mente, su líbido se incline más a lo inmoral, a lo que no tiene nada de edificante, nada de positivo. Un botón de muestra, mire lo que encontramos en las redes sociales, contenido inmoral o semi-inmoral. ¿Y cuál es el resultado de un niño, de un joven, de un adulto que todo el tiempo vive alimentándose de ese contenido? Es un muerto en vida, es un cuerpo que respira, no tiene, por así decirlo, inclinación por lo espiritual, porque el sistema ya lo anuló, lo neutralizó. Bueno, hermanos, esto nos enseña el cuidado que debemos tener con este sistema. De hecho, cuando vemos programa, se refiere a programación, por eso se llama programa, porque es la programación que se promueve en general. Párrafo 12. ¿Por qué debemos estudiar la vida y el ministerio de Jesús? Porque Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo y el ejemplo de Jesús nos enseña cómo son algunas de las cosas que vemos a nuestro alrededor. En especial en estos momentos tan difíciles, es imprescindible seguir fielmente los pasos de Cristo. ¿Se imagina usted que Jesús alguna vez se enojó, que Jesús alguna vez le dijo sus verdades en la cara a otros? Algunos creen que no, el Jesús que ellos imaginan en su mente es un Jesús que es todo amor, todo paz, que no se enoja, que no le dice nada a nadie, que se queda calladito. Bueno, pues si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta de que no, Jesús a lo malo lo llamaba malo y lo decía delante de todos, y a lo bueno lo llamaba bueno. Claro, hubo momentos en que mejor se quedó callado, ya para qué les iba a decir que no, pero es interesante ver cómo era el carácter de Cristo. Y Jesús no era una persona, por así decirlo, que era un religioso más. Él no estaba de la mano con la religiosidad hipócrita que existía en su día. Para muchos era más importante vestirse de túnicas blancas y largas y dar los diezmos e ir al templo y orar en público. Y esa era la religiosidad para ellos, pero Jesús fue más allá y fue más a lo práctico. Y les hizo ver que eran muy religiosos, pero nada más para impresionar a los hombres que delante de Dios estaban desaprobados. Entonces, es el ejemplo y el carácter de Cristo. Y dice la Biblia en Hebreos que nosotros debemos tener la vista fija en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Cuando sintamos que las pruebas nos abruman, que ya no podemos más, imaginemos a Jesús que va caminando delante de nosotros, al frente. Miremos a Jesús, no dejemos de verlo. Y eso nos va a ayudar a mantenernos fieles. Y ahí está el punto, hermanos, que les comenté de por qué debemos mantener o tener la motivación correcta, porque hay quienes han vivido tristes experiencias, a lo mejor su maestro de la Biblia salió expulsado, su maestra de la Biblia dejó la organización, ¿y qué pasa con sus estudiantes? Como se bautizaron por complacer al que les dio estudio, ellos se vienen abajo, dejan a la congregación, dejan a Jehová, porque su motivo era seguir a hombres, son seguidores de hombres, no de Jesucristo, no de Jehová. Hay otros que tienen estas experiencias. Vamos ahora al párrafo 13. ¿Qué debe usted seguir pidiéndole a Jehová y por qué? Debemos pedirle fe. No es solo de acumular conocimiento. Queremos conocer a Jehová, amarlo y tener fe en Él, como dice 1 Corintios 8:1-3. El amor edifica, pero el conocimiento hincha o llena de orgullo. Cuando uno cree que ya sabe algo, en realidad no lo sabe, dice la Biblia. Y esto es vigente, esto sigue en nuestros días. A veces creemos que sabemos algo y después, ¿qué si no era así? ¿Qué si era de otra forma? Y en el nuevo mundo va a ser igual. Muchas cosas que hoy damos por sentado que así son, en el nuevo mundo nos daremos cuenta que qué si no eran así como las entendíamos hoy. Hermanos, esto requiere humildad. Alguien orgulloso cree que lo sabe todo, cree que no necesita nada, se cierra. Jehová no quiere que seamos cerrados de entendimiento, sino más bien que seamos
humildes. Y bueno, por eso es importante pedirle a Él que nos dé fe. La fe va de la mano con el conocimiento. La fe no es ciega, la fe está sobre una base que es el conocimiento del Dios verdadero. Actúe de acuerdo con lo que aprende. Párrafo 14. ¿Cómo recalcó Pedro la importancia de actuar de acuerdo con lo que aprendemos? Bueno, él puso el ejemplo, entre otras cosas, él puso el ejemplo de Noé. No pudiera pensar, todos sabemos la historia de Noé, sí, pero hay un detalle acá muy importante. Jehová le dijo a Noé que enviaría el diluvio, eso ya lo sabemos, para destruir la maldad del mundo. Ahora bien, Noé lo supo, ¿y qué hizo? ¿Se quedó ahí sentadito, cruzado de brazos? No, él y su familia pusieron manos a la obra para salvarse. Además de predicar, dice, construyeron el arca. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos actuaron de acuerdo a lo que les había dicho Jehová. Si no eran solo oidores, ellos pasaron a la acción. Y ahora Pedro, el apóstol, dijo, el bautismo los está salvando a ustedes también, así como Noé escuchó, hizo caso, hizo el arca y se salvó. Las personas que escuchan, estudian la Biblia, hacen caso y se bautizan, se salvan. El bautismo es la confirmación en este mundo físico y en el mundo espiritual que uno le pertenece a Jehová, que uno ha decidido dar ese siguiente paso. Por eso es un proceso, no como en algunas religiones lo hacen, que obligan a algunos a bautizarse, otros solo les salpican la cabeza, otros lo hacen como emoción del momento y las personas siguen viviendo en el pecado, en una doble vida. Pero el bautismo que Cristo estableció establece primero ir, lo que sería predicar, hacer discípulos, darles un curso bíblico y luego bautizarlos. No estamos diciendo que con nosotros como congregación, como organización, todo es perfecto y no pasan malos casos. Por supuesto que los hay. Hay personas que se bautizan y en ese instante viven en adulterio, viven en fornicación y un sinfín de pecados que lo podemos resumir como una doble vida, pero en general, la persona que hace las cosas transparentes delante de Jehová está actuando de manera procedente. Y esto es lo que hizo Noé, actuó de manera procedente, de una forma propia. Párrafo 15. ¿Qué implica el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento es, y esta es una idea que algunos tienen, que tienen como que confesar sus pecados antes de bautizarse. Eso no es, es algo muy delicado que usted le abra su vida personal, privada, a otra persona. Esto puede ser usado en su contra después. Por eso es que en la religión católica se establece eso de la confesión. Ahora, no debemos confundir que si uno en este momento está viviendo en pecado, no deba vivir una doble vida y ocultarlo, pero es siempre de tener cuidado, por así decirlo, y que no podemos ir por ahí contándole nuestra vida personal a cualquiera. Ahora bien, volviendo al tema, el verdadero arrepentimiento es más que solo compartir lo que hicimos en el pasado. El verdadero arrepentimiento es más que solo llorar. El verdadero arrepentimiento implica hacer cambios, dejar de hacer las cosas que a Jehová no le gustan. ¿Qué cosas? Llevar una vida inmoral, es decir, adulterio, es decir, fornicación, homosexualidad, etcétera, etcétera, fumar, decir malas palabras, drogas, el chisme, la mentira, robar, estafar, la falta de honestidad, quedarnos con lo que no nos pertenece. Entonces, aquí está. Esto es el verdadero arrepentimiento y es lo que Jehová espera de cada persona que desea bautizarse. Sería muy triste, sería una verdadera lástima que alguien se bautizara, tristemente esto ha pasado, y no se haya arrepentido de corazón, que no haya dejado estas malas costumbres, estos malos hábitos,
y que siga llevando una doble vida. Esta persona estaría jugando con Jehová y con Jehová no se juega. Por eso es importante esforzarnos hasta que lo logremos. Vamos ahora aquí al 16, que incluye tener una buena rutina espiritual. Entonces, esto implica, dice, asistir a las reuniones, participar en ellas, predicar con regularidad. Sustituimos nuestra vida anterior por una nueva vida, una rutina espiritual. Mientras más lo hagamos, más lo disfrutaremos. Entonces, y esto es importante que nazca del corazón. Sería muy triste que lo hiciéramos a la fuerza, que estén otros encima de nosotros recordándonos, tienes que ir a la reunión, tienes que ir a predicar, y no porque de verdad nos nace. Es verdad, los padres en su casa son sus reglas y los hijos deben sujetarse y obedecer mientras sean menores de edad, pero en cuanto a obligarlos a bautizarlos, sería recomendable que no lo hicieran, es decir, que los padres forzaran a sus hijos a bautizarse porque al cumplir 18 años ellos van a ser, por así decirlo, independientes y podrán tomar su decisión. Hacer todo esto de corazón es como darle regalos a Jehová. Y a Él le gusta que le demos regalos de corazón, porque nos nace, no a la fuerza. Dios ama al dador alegre. Y a nosotros nos hace felices darle lo mejor de nosotros a Jehová. Fortalezca su amor por Jehová. Párrafo 17 y 18. ¿Qué cualidad lo ayudará a alcanzar la meta del bautismo y por qué? Bueno, esta cualidad es el amor por Jehová, ¿sí? Porque en su camino al bautismo, antes de bautizarse, durante su bautismo y después del bautismo, va a encontrar obstáculos. Quizás algunos se burlen de usted, lo persigan por sus creencias, en el trabajo, en el lugar de estudio, en el vecindario, etcétera, etcétera. Puede hacer que su lucha sea con uno mismo, contra alguna debilidad personal. Nos parece que está muy lejos de nosotros. Y está bien, todos tenemos nuestra lucha, nuestro proceso, todos vamos a nuestro propio ritmo, pero hay algo que podría también afectarnos y a veces no estamos preparados para este tipo de batalla, este tipo de lucha. Como ya mencioné, generalmente estamos programados, entrenados para soportar la persecución de otros, las burlas de otros, la oposición de otros, familiares no creyentes, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando la oposición viene de adentro de la congregación, cuando las ofensas o el maltrato viene de hermanos, entre comillas hermanos, llamémoslo así, muchos no lo soportan y terminan alejándose de la congregación por la decepción, la frustración, se sienten que los engañaron, etcétera, etcétera. Y es ahí donde entra nuestro amor por Jehová. ¿Por qué? Porque vemos que nuestro Señor Jesucristo también pasó por lo mismo. Cuando Él vino a la tierra no es que lo recibieran bien los líderes religiosos y los fariseos, sino al contrario, ellos planearon cómo eliminarlo, ellos lo odiaban a muerte porque Él era una amenaza para ellos, especialmente para el negocio económico que ya tenían montado a base de la fe de las personas del pueblo, y Jesús los puso en evidencia. Sin embargo, Jesús pudo haber pensado, ¿saben qué? Mejor me regreso al cielo, no vale la pena. Pero Él, por su amor a Jehová, por nosotros también, aguantó hasta el final. También ahí está el ejemplo entonces que esto podría ocurrirnos y ahora lo estamos mencionando para poder estar fieles hasta el final. 19. ¿Qué puede hacer para agradecer lo que Jehová hace por usted? Lo primero es expresárselo en oración, agradecerle, tomarnos el tiempo. Podemos pensar todos los días, ¿cómo me mostró hoy Jehová que
me ama. Después, darle las gracias por cosas específicas o en concreto, como la hermana acá. Le está dando gracias a Jehová por ese hermoso día, por su casa, por el árbol, la naturaleza, por el ave que está frente a ella, por la creación de Jehová, por la paz que ella siente. Uno puede darle las gracias a Jehová por tantas cosas y a veces son las cosas más sencillas las que nos hacen verdaderamente felices. Párrafo, entonces, ahora el 20. Dice, ¿qué implica dedicarse a Jehová y por qué es tan importante esta decisión? Dedicarse a Jehová implica muchas cosas, es más que solo una oración. Es una oración muy especial en la que uno le está diciendo a Dios que va a servirle, sí, que va a servirle siempre, en las buenas y en las malas. Y esto es importante, solo se hace una sola vez en la vida. Es algo muy serio, pero entre las decisiones que uno puede tomar, la dedicación es una de las mejores decisiones que uno puede tomar. Y nuevamente repito, el diablo, sus agentes, porque él tiene agentes que uno los mira como personas, pero en realidad no son personas, son agentes del diablo, están infiltrados en todas partes y el objetivo de ellos es hacer tropezar a otros. Y la excusa ambigua que alguien puede dar, no, es que es la imperfección, es que usted se ofende con facilidad, es que todo se lo toma personal, eso Jehová no piensa así, Jesús no piensa así. Él dijo que cualquiera que ponía un tropiezo, que hacía tropezar a un nuevecito, mejor sería que le amarraran una piedra de moler en el cuello y lo arrojaran al fondo del mar. Jesús no dijo, ténganle paciencia, trátenlo con amor. Es cierto, él ha ofendido y ha lastimado a otros y por eso se han ido de la congregación, pero ténganle paciencia, algo bueno vi yo en él. Jesús a lo malo lo llama malo y a lo bueno lo llama bueno. Si fuera todo bueno, no se darían este tipo de casos adentro. Entonces, repito, el diablo va a mover todas las piezas para que usted deje a Jehová. No permita que se salga con la suya, pero la decisión está en sus manos, en mis manos. Todos tendremos que tomar nuestra decisión. Job, el ejemplo de Job nos puede motivar. Él aguantó hasta el final, fielmente, incluso los que él creyó que eran sus amigos, al final no lo eran, le dieron la espalda. Así que en la Biblia usted se va a dar cuenta que los grandes hombres y mujeres de fe tuvieron obstáculos externos e internos. Cuando digo internos, me refiero a que la lucha era con los mismos hermanos de fe, de religión. ¿Quiénes vendieron a José? Sus hermanos. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. ¿Quiénes traicionaron y arrestaron, por así decirlo, a Jesús? Sus hermanos. ¿Quiénes persiguieron a los apóstoles? Sus hermanos. ¿Quién o quiénes desanimaron al pueblo en los días de Ana, la madre del profeta Samuel? Sus hermanos. Y a veces eran los que llevaban la delantera. Así que no estoy diciendo que esté bien, pero la Biblia nos expone sin rodeos que una de nuestras mayores luchas será adentro. No va a ser un camino de rosas, todo color de rosa. Vamos a tener luchas. Y lo importante es que en vez de desvivirnos por los fallos de otros, debemos aguantar hasta el final como hizo Job, como hizo Ana, como hizo Jesucristo. ¿Por qué? Porque amamos a Jehová y estamos demostrando de qué estamos hechos. ¿Por qué decimos que el bautismo es solo el comienzo? Párrafo 21. Bueno, porque el bautismo, por así decirlo, es como ya estamos corriendo la carrera, pero primero uno debe, por así decirlo, estar formalmente inscrito. Entonces, al inscribirnos, arranca la carrera formalmente. Y esto es lo que hacemos con el bautismo. No es el final de la carrera. ¿Cuándo finaliza esta carrera? ¿Qué dijo Jesús? Que el que aguante hasta el final es el que será salvo. ¿Y cuál es el final? Bueno, no se refiere precisamente al Armagedón, como algunos lo han entendido, sino más bien se refiere al final de nuestros días individuales en este sistema, en este planeta. Por eso, hermanos, todos aquellos que han muerto, nos duele profundamente, quizá no hemos superado el duelo, el dolor,
Pero saber que ellos murieron fieles a Jehová nos da paz, porque ellos ya completaron su carrera, ya aguantaron fielmente hasta el final. Y eso es importante, entenderlo y, por así decirlo, correr con aguante esta carrera delante de nosotros. No dejemos de crecer. Bueno, hermanos, pues este fue el tema de esta semana. Agradecemos que hayan estudiado con nosotros de todo corazón. Muchas gracias. Que nuestro Padre Jehová les bendiga, les cuide, les prospere. Si usted está pasando momentos difíciles, está pasando por luchas, en este momento incluso adentro de la congregación, lo invito a apoyarse en Jehová, como vimos en este tema. Les envío un gran abrazo, muchas bendiciones y hasta la próxima.